Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les ha ido? Bien, ¿y Bien. usted? Bien, bien. Qué bueno. Entonces avancemos con la clase de anatomía e histología. Profe, disculpe, ¿puedo dar el resumen de la clase anterior? Claro, ¿cuál es su nombre? Stephanie Cortés. Listo, le escuchamos. Ya. En la clase anterior vimos lo que es la pared del corazón. En esta vimos que está constituida por una capa interna llamada endocardio, eh, una Endocardio. capa, una capa media constituida por fibras musculares llamada miocardio y una capa externa llamada pericardio. Hablamos primero del pericardio. Dijimos que este es un saco fibroso que rodea el corazón y a la raíz de los grandes vasos. Se constituye por dos capas, pericardio fibroso y pericardio seroso. El pericardio fibroso decíamos que era una capa de tejido conjuntivo que resiste. Y el pericardio seroso dijimos que es uno fino y está formado por dos capas. La capa parietal que recubre la superficie interna de la lámina fibrosa y la visceral o también conocida como epicardio, que es la que se adhiere al corazón y forma su cubierta externa. Entre estas dos capas, que es la parietal y la visceral, se encuentra la cavidad pericárdica. Aquí se forma un poco de líquido que ayuda y facilita los movimientos del corazón. Después especificamos más sobre el pericardio fibroso. Decíamos que es una bolsa en forma de cono con base en el diafragma y el vértice se continúa con la adventicia de los grandes vasos, en este caso de la aorta y la pulmonar. La base está unida al tendón central del diafragma y una pequeña zona muscular del diafragma en el lado izquierdo. Anteriormente se une a la superficie posterior del esternón a través de los ligamentos esternopericárdicos. También hablamos sobre el pericardio Muchas gracias. seroso. Qué bien. Ya, profe. Gracias. Preguntemos, a ver, ¿se encuentra el señor Jorge Lombeida? ¿No? ¿Se encuentra la señorita Nancy López? Tampoco. Sí, buenas tardes, doctor. A ver, indíquenos, ¿cuáles son las categorías de las fibras musculares del miocardio? ¿No? La señorita Leslie López. Profe, ¿le puedo decir yo? profe, aquí estoy. Claro. ¿Cuál es su nombre? Mogrovejo Pesante Joana. Ya, escuchamos, señorita. Las fibras musculares del miocardio son tres. Se distinguen en tres categorías, en las fibras de los atrios, en las fibras de los ventrículos y el sistema de conducción del corazón. Bueno, ¿cuáles son los elementos que forman el sistema de conducción? Ya, el sistema de conducción está formado por el sistema cardioconector, el sistema de fibras No, especializadas. señorita. ¿Le puedo decir yo, profe? ¿Cuál es su nombre? Revelo. A ver, señor Revelo, le escuchamos. El sistema de conducción está constituido por cuatro elementos: el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el fascículo auriculoventricular y la red subendocárdica terminal. Muy bien, sí, correcto. Esos son los cuatro elementos que decíamos que van a asegurar a que se contraigan las fibras musculares del corazón y de esa manera manda sangre de las aurículas a los ventrículos y cuando se contraen los ventrículos, la sangre va hacia los grandes vasos. En el caso del ventrículo izquierdo va hacia la aorta y del ventrículo derecho va hacia la pulmonar. Bien, sí, esos son los cuatro elementos que constituyen el sistema de conducción. A ver, preguntemos a la señorita Leslie López. ¿Sí están? Sí, profe, aquí estoy. A ver, indíquenos las características del nódulo auriculoventricular.
En el vértice del triángulo de Korch, el nódulo penetra en el interior del cuerpo fibroso central y continuándose con el fascículo de Hills. Recibe los impulsos de las fibras musculares auriculares y tiene un ritmo automático de 40 a 60 ciclos por minuto. ¿Qué más? Nada más, solo leyó una parte. Eso es lo que anoté, profe. Decíamos el nódulo auriculoventricular, o también conocido como nódulo de His, o como un nódulo atrioventricular, o como nódulo de Tawara, decíamos. Está situado en la parte inferior del tabique ¿Me puedo interior. ayudar yo, profe? A ver, ¿cuál es su nombre? Chamorro, Antonella Chamorro. A ver, señorita Chamorro. También se encuentra situado en la parte inferior del tabique interauricular. Consta de una parte compacta y dos extensiones. Y el nódulo compacto tiene una forma semioval y consta con una longitud de 3 a 6 milímetros, un espesor de 0.5 a 1.5 milímetros y también una anchura de 3 a 6 milímetros con una superficie que se encuentra apoyada sobre el cuerpo fibroso central. Bien, señorita. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos las características de este nódulo auriculoventricular. Preguntemos a ver a Sergio Mantilla. ¿Se encuentra Sergio Mantilla? ¿No? Cintia Mesa. Tampoco. Dayana Molina. No, justo estoy preguntando a los que no asisten. Juan Moya. Señor Juan Moya, ¿se encuentra? Nada. Señor Carlos Pantoja. Sí, profe. A ver, señor Pantoja, indíquenos a qué velocidad conduce el estímulo a nivel de fibras Purkinje. El estímulo es de 1.5 a 4 metros por segundo. Correcto. 1.5 a 4 metros por segundo. Y de esa manera, claro, va a facilitar que haya una contracción inmediata del ventrículo. Bien, a ver, ¿se encuentra Brian Parra? No. Brenda Peñafiel. Sí, profe, aquí estoy. A ver, en resumen, díganos, ¿cómo se contrae el miocardio? No. Señorita Erika Pilatazzi. Profe, tal vez le puedo ayudar yo. A ver, ¿cuál es su nombre? John Tuapanta. John Papanta, a ver, indíquenos. El miocardio se contrae gracias a las fibras musculares, de las fibras de los atrios, de las fibras de los ventrículos y el sistema de conducción que ya habíamos mencionado antes. Ya, bueno, entonces lo que quiere decir es que primero se contraen las aurículas cuando empieza el estímulo a nivel del nódulo sinusal, ¿no es cierto? Porque decíamos el nódulo sinusal empieza su estímulo a nivel de aurículas, pero ese estímulo, decíamos, avanza hacia el nódulo auriculoventricular, que igualmente está en la parte inferior del tabique interauricular. Se continúa el estímulo con el tercer elemento del sistema de conducción, en este caso con el haz de His. Y el estímulo avanza hacia las fibras de Purkinje. En definitiva, los 4 elementos del sistema de conducción se activan para que de esa manera se contraigan primero las aurículas, mande la sangre hacia los ventrículos y luego se contraen los ventrículos y manda la sangre hacia los grandes vasos. Bueno, entonces, claro, ahí tiene usted razón, interviene la estimulación o contracción de las fibras auriculares, luego las
fibras ventriculares, pero esa contracción favorecida por la estimulación dada por el sistema de conducción. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Listo. Profe, Entonces, yo tenía una duda sobre lo que le pedí ayer de lo que me si puede revisando esa pregunta, profe. Tal vez si medio revisando. ¿cuál pregunta? La de la prueba. No he revisado todavía las. Mañana sábado ya me pongo a revisar. Yo tengo ahí en un cuadernito, voy anotando todos los pendientes. Entonces eso yo reviso el sábado, o sea, mañana. Ya, profe, gracias. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces ahora empecemos a revisar endocrino. Si observan la presentación. Sí, profe. Bien, ¿qué vamos a estudiar en endocrino? Debemos recordar que las glándulas endocrinas son diferentes de las glándulas de secreción externa por la ausencia de conducto excretor. Permítanme un minutito. Bien, entonces decíamos que las glándulas endocrinas son aquellas que producen o secretan las hormonas. Y estas hormonas son secretadas en un sitio y van a actuar en otro sitio. Pero ¿dónde encontramos este tipo de glándulas? Estas glándulas encontramos en diversas regiones del organismo. Así tenemos en la cabeza, tenemos las glándulas como el hipotálamo, la hipófisis, la pineal. A nivel del cuello tenemos la glándula tiroides, la glándula paratiroides. Más abajo tenemos el timo. A nivel torácico tenemos el corazón. A nivel abdominal tenemos el páncreas, el estómago, el intestino. Tenemos en la región lumbar los riñones, las glándulas suprarrenales. En fin, tejido adiposo lo encontramos en la mayor parte de nuestro organismo. Y miren que incluso la placenta que se desarrolla durante el estado de gestación en la mujer también produce hormonas, ¿no? La placenta produce una hormona específica llamada la hormona gonadotropina coriónica humana, que es la que ayuda para determinar o diagnosticar si está o no embarazada. ¿Por qué? Porque esta hormona se produce justo cuando se desarrolla la placenta, entonces aumenta la cantidad de gonadotropina coriónica humana y es fácil entonces determinar a través de pruebitas sencillas. ¿Sí? Entonces decíamos, las glándulas endocrinas secretan hormonas. ¿Pero qué es una hormona? La hormona es una molécula mediadora que se libera en una parte del cuerpo, pero regula la actividad de células en otras partes. La mayoría de las hormonas pasan al líquido intersticial y después a la circulación sanguínea. Si pondríamos un ejemplo solamente para que ustedes vean esto de hormona que decimos molécula mediadora que se libera en una parte del cuerpo pero regula la actividad de células en otras partes. Si ponemos el ejemplo de la hormona de crecimiento, ¿dónde se produce la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento se produce en el lóbulo anterior de la hipófisis, pero para que se produzca esta hormona de crecimiento en el lóbulo anterior de la hipófisis necesita de dos hormonas que se producen en el hipotálamo. ¿Y cuáles son estas dos hormonas que se producen en el hipotálamo? La hormona
liberadora de la hormona de crecimiento y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Entonces, estas dos hormonas que se producen en el hipotálamo van a actuar a nivel del lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis y va a producir la hormona del crecimiento. Y esta hormona del crecimiento que se produce en el lóbulo anterior de la hipófisis, en cambio, va a distribuirse en todo el organismo para estimular la síntesis de proteínas y el crecimiento general de casi todas las células y tejidos del organismo. Entonces, miren, concepto claro, ¿no es cierto? Hormona, molécula mediadora que se libera en una parte del cuerpo, pero que regula la actividad de las células en otras partes del organismo. Empecemos entonces describiendo la glándula llamada hipófisis. Perdón. La hipófisis, también conocida como pituitaria, tiene la forma ovoidea o de media luna, o otros anatomistas lo dicen que tiene la forma de un guisante. La hipófisis se encuentra en la fosa hipofisaria de la silla turca del hueso esfenoides, entre los dos senos cavernosos. Está unido al hipotálamo mediante un tallo conocido como el infundíbulo. La hipófisis mide 1 a 1.5 centímetros de diámetro transversal por 5 a 7 milímetros de diámetro anteroposterior y 7 milímetros de superior a inferior. Y abajo, bueno, tenemos otras dimensiones que a veces se encuentran también en varios libros de anatomía, en donde indican que la hipófisis mide 12 milímetros en sentido transversal, 8 milímetros en sentido vertical y 5 milímetros en sentido anteroposterior, que casi son similares a las dimensiones anteriores. Habíamos indicado que la hipófisis presenta dos lóbulos, un lóbulo anterior conocido como adenohipófisis y un lóbulo posterior llamado neurohipófisis. El lóbulo anterior de la hipófisis llamado adenohipófisis es en donde se producen hormonas, mientras que en la neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis no se produce hormonas, pero en cambio ahí es un sitio de almacenamiento de hormonas que se producen en el hipotálamo. El lóbulo anterior o adenohipófisis constituye el 75% del peso total de la glándula. Se deriva del epitelio de la cavidad buconasal y este lóbulo anterior de la hipófisis está formado por dos partes en el adulto, la pars distalis o porción más grande y la pars tuberalis que forma una vaina alrededor del infundíbulo. Mientras que el lóbulo posterior o neurohipófisis también está formado por dos partes, la pars nervosa, que es la porción vulvar más grande, y el infundíbulo. Este lóbulo posterior o neurohipófisis contiene axones y terminales axónicos de más de 10.000 neuronas, cuyos cuerpos celulares se localizan en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Entonces, estos núcleos supraóptico y paraventricular que se encuentran en el hipotálamo son los que producen hormonas como la oxitocina, como la antidiurética, y estas dos hormonas, en cambio, van a almacenarse aquí en la neurohipófisis. Pero claro, ustedes en anatomía, más que todo en el colegio, si recibieron, deben haber estudiado que también existe una tercera región llamada la pars intermedia. Pero esta pars intermedia se atrofia durante el desarrollo humano fetal y deja de existir como lóbulo separado en los adultos. Sin embargo, algunas de sus células pueden persistir y migrar hacia partes adyacentes de la adenohipófisis. Las hormonas hipotalámicas llegan a la adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis a través del sistema porta. Es así que entonces diríamos que la hipófisis tiene un director llamado hipotálamo, que es la conexión principal entre los sistemas nervioso y endocrino. Además, controla el sistema nervioso autónomo y regula la temperatura corporal, la sed, el hambre, la conducta sexual y las reacciones de defensa como el miedo y la ira. El hipotálamo es un centro regulador, así como una glándula endocrina. Sus células sintetizan hormonas que juegan papeles importantes en la regulación de los aspectos de crecimiento, desarrollo, metabolismo y también de la homeostasis. Pero ¿cuáles son estas hormonas que se producen en el hipotálamo?
Cuando ustedes empiezan a leer hormonas liberadoras o hormonas inhibidoras, casi con seguridad estamos hablando de las hormonas que se producen a nivel de hipotálamo. Y estas hormonas que se producen en hipotálamo son la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, o también conocida como somatostatina, la hormona liberadora de gonadotropinas y el factor inhibidor de dopamina o prolactina. Pero decíamos, igual para seguir un poco ajustando al concepto de hormona, empecemos por la primera. Dice la hormona liberadora de tirotropina, que se produce a nivel de hipotálamo. Esta hormona liberadora de tirotropina va hacia la adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis y va a facilitar la producción de la hormona estimulante de tiroides. Esta hormona estimulante de tiroides a nivel de la glándula tiroides, en cambio, va a producir dos hormonas, la T3 o triodotironina y la T4 o tiroxina. Entonces, ¿qué otras funciones más diríamos que tiene esta hormona liberadora de tirotropina? Estimular la secreción de hormona estimulante de tirotropina y de prolactina. La segunda hormona liberadora de corticotropina que se produce en el hipotálamo va a facilitar en adenohipófisis que se secrete o que se produzca la corticotropina. Y esta corticotropina va a actuar estimulando la síntesis y secreción de hormonas córtico-suprarrenales. Pero la hormona liberadora de corticotropina que se produce en el hipotálamo tiene la función de inducir la liberación de corticotropina. Siguiente hormona que se produce en el hipotálamo, decíamos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, cumple la función de inducir la liberación de la hormona de crecimiento. Y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, somatostatina, cumple la función de inhibir la liberación de la hormona de crecimiento. Entonces, de esta manera, las dos hormonas, hormona liberadora de la hormona de crecimiento y hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, van hacia la adenohipófisis y van a facilitar la producción de la hormona de crecimiento. Entonces, de esta manera, si en el caso, dígasen, hay un exceso de hormona liberadora de la hormona de crecimiento, claro, haría que lleve al gigantismo, ¿no? O a lo contrario, si habría un exceso de hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, llevaría al enanismo. Entonces, para que no suceda esto, las dos hormonas actúan y producen una hormona de crecimiento a nivel de adenohipófisis de calidad, que cumpla la función específica a nivel de crecimiento de todas las células y tejidos. Siguiente hormona que se produce a nivel del hipotálamo, tenemos la hormona liberadora de la gonadotropinas. ¿Qué función cumple? Inducir la liberación de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. ¿En dónde? En adenohipófisis. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que la hormona liberadora de gonadotropinas que se produce en el hipotálamo va hacia el adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis y va a facilitar o va a inducir la liberación de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante. Por último, en hipotálamo tenemos el factor inhibidor de dopamina o prolactina, cuya función es inhibir la liberación de prolactina. Entonces, ahora, ¿qué hormonas se producen en el lóbulo anterior de la hipófisis, o también llamado adenohipófisis? Entonces decíamos, en adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis se produce la hormona de crecimiento. Pero decíamos, para que se produzca la hormona de crecimiento en la adenohipófisis necesita de las dos hormonas que se producen en el hipotálamo, hormona liberadora de la hormona de crecimiento y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Una vez que se produce esta hormona del crecimiento en
adenohipófisis, va a cumplir la función de estimular la síntesis de proteínas y el crecimiento general de casi todas las células y tejidos. Siguiente hormona que se produce en el óvulo anterior de la hipófisis es la hormona estimulante de tiroides. Pero decíamos, para que se produzca aquí la hormona estimulante de tiroides necesita de la hormona liberadora de tirotropina que se produce en el hipotálamo. Y esta hormona estimulante de tiroides va a estimular la síntesis y secreción de las hormonas tiroides a nivel de la glándula tiroides. Decíamos la T4 tiroxina y la T3 triodotironina. Siguiente hormona que se produce en adenohipófisis es la corticotropina. Para que se produzca la corticotropina, necesitaba de la hormona liberadora de la corticotropina que se produce en el hipotálamo. De esa manera, esta hormona que se produce en adenohipófisis llamada corticotropina va a viajar igual a través de los vasos sanguíneos, sistema porta, y va a cumplir funciones específicas como son la estimulación de la síntesis y secreción de hormonas córtico-suprarrenales, o sea, a nivel de glándulas suprarrenales. Estas hormonas que se producen en glándulas suprarrenales son el cortisol, los andrógenos y la aldosterona. Siguiente hormona que se produce en adenohipófisis es la prolactina. La prolactina cumple la función de favorecer el desarrollo de la glándula mamaria femenina y también la secreción de leche. Siguiente hormona que se produce en la adenohipófisis es la hormona estimulante del folículo. Pero para que se produzca la hormona estimulante del folículo necesitamos de la hormona liberadora de gonadotropinas que se produce a nivel de hipotálamo. Esta hormona liberadora de gonadotropinas va a adenohipófisis y en adenohipófisis facilita la producción de la hormona estimulante del folículo. Esta hormona estimulante del folículo cumple la función de inducir el crecimiento de los folículos en el ovario y la maduración de los espermatozoides en las células de Sertoli en los testículos. Por último, tenemos la hormona luteinizante que se produce en adenohipófisis, que igualmente está facilitada por la acción de la hormona liberadora de gonadotropinas que se produce en hipotálamo. Esta hormona luteinizante que se produce en adenohipófisis estimula la síntesis de testosterona por las células de Leydig del testículo, estimula el proceso de ovulación, la formación del cuerpo lúteo y la síntesis de estrógenos y progesterona en los ovarios. Esta hormona luteinizante también es llamada hormona de la ovulación, porque justo el momento en que la mujer ovula, ese momento la producción de hormona luteinizante es más alta. Hay un pico bien alto de producción de hormona luteinizante. Sí, ejemplo, digamos, una mujer que tiene un ciclo regular de 28 días, estaríamos diciendo que al día 14 estaría ovulando. Entonces, en ese día 14 va a haber la mayor producción de hormona luteinizante. ¿Sí está quedando claro? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, profe. ¿Tienen Profe, tengo preguntas? una duda. Claro. Esto sobre la parte de las anteriores hormonas, o sea, ¿dónde se producen? Eso ahí me confunde un poco en la hipófisis y luego se van a la adenohipófisis, ¿o cómo es eso? Se producen en el hipotálamo. Mm, Decíamos glándulas endocrinas, decíamos en la cabeza, tenemos el hipotálamo, tenemos la hipófisis, decíamos, y la pineal. Y ahorita solo estábamos topando la producción del hipotálamo que va a nivel de hipófisis, pero en el óvulo anterior, en este caso adenohipófisis, para favorecer la producción de hormonas. Por eso es que decíamos a nivel de hipotálamo, o sea, la primera glándula, en esa se produce la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de gonadotropinas y el factor inhibidor de dopamina o prolactina. Entonces, estas hormonas que se producen en el hipotálamo vienen a través de los sistemas porta a adenohipófisis, o sea, al óvulo anterior de la hipófisis, y van a facilitar, en cambio, ahí la producción de otras hormonas, como las que están ahí en la diapositiva. La hormona del crecimiento, la hormona estimulante del tiroides, la corticotropina, la prolactina, la hormona estimulante del folículo, la hormona luteinizante. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí?
Profe, ahí sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sigamos entonces con la hipófisis. Ya habíamos indicado que la hipófisis tiene dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Habíamos indicado de que el lóbulo anterior o adenohipófisis produce hormonas que ya hemos indicado. Ahora vamos con el lóbulo posterior. En el lóbulo posterior o neurohipófisis habíamos indicado de que ahí no se produce hormonas, pero en cambio se almacena hormonas que se producen en el hipotálamo a nivel de núcleos, decíamos, ¿no es cierto? Los núcleos específicos que decíamos es el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. El núcleo paraventricular produce oxitocina y el núcleo supraóptico produce vasopresina o antidiurética. Entonces, estas hormonas que se producen en el hipotálamo se van a la neurohipófisis y ahí se almacenan estas hormonas para actuar, claro, en el momento que amerite. La neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis está formada por pituicitos y terminaciones axónicos de células neurosecretoras hipotalámicas. Decíamos, el núcleo paraventricular sintetiza la hormona oxitocina. Esta hormona llamada oxitocina está relacionada con las contracciones durante el parto. Estimula la eyección de la leche después del parto y también se cree tiene que ver con el cuidado parenteral y placer sexual. Mientras que el núcleo supraóptico, que también está en el hipotálamo, sintetiza la hormona antidiurética o llamada también vasopresina, que regula la excreción de orina, disminuye la pérdida de agua a través del sudor y provoca contracción arteriolar, lo cual incrementa la presión arterial. Entonces, miren, seguimos con el concepto de hormona, ¿no es cierto? Se produce en un sitio y va a actuar en otro sitio. Entonces, la hormona oxitocina, decíamos, se produce en el núcleo paraventricular del hipotálamo, va, se almacena en la hipófisis y empieza a actuar, y claro, actúa con mayor calidad, digamos así, en el momento en que la mujer embarazada empieza con la labor de parto y empieza con sus dolores, empiezan las contracciones, ahí actúa mucho más esta hormona llamada oxitocina. ¿Sí? ¿Tiene preguntas? ¿Aló? Profe, usted había dicho que eso se libera en el momento que se necesita. ¿Y qué tan rápido es esa liberación? La liberación de la oxitocina. O sea, de las hormonas que se almacenan. Bueno, las hormonas se producen permanentemente, ¿no? Y van almacenándose, en este caso de la hormona oxitocina que hablamos, va almacenándose en neurohipófisis. Pero igual, también va saliendo en cantidad, en poca cantidad, o sea, solo lo necesario. Pero decíamos que hay ciertos episodios en donde se aumenta la cantidad de producción de oxitocina. Y uno de esos momentos, decíamos, es cuando la mujer embarazada empieza ya la labor del parto. Entonces ustedes van a ver que hay mujeres que no tienen labor de parto, no aparecen los dolores y se está pasando el proceso de gestación, dígase ya hasta 40 semanas, 41 semanas, y no presenta la labor de parto. Probablemente hay una disminución salina, y ahí en esa solución salina se coloca una ampollita de oxitocina, y de ahí se empieza a pasar, pero bien lentamente, ¿no? Y hay que ir midiendo con el tiempo, ¿no? El objetivo es inducir o provocar la contracción de las fibras musculares del útero para que haya la labor de parto. ¿Sí? Entonces, miren, ahí tenemos un proceso llamado inducción del parto, cuando ya no se dio naturalmente en la mujer la actividad uterina. Entonces, decíamos, ponemos un suerito con una ampollita de oxitocina y de ahí mandamos en goteo que tiene que ser bien controlado, ¿no? Va apareciendo las contracciones y claro, se controla mejor. Si es que no aparece, se va aumentando el goteo del suero
que puede empezar en 4 gotas, luego 8 gotas, 16 gotas, 32 gotas, 64 gotas por minuto, en fin, hasta que aparezcan las contracciones. Y una vez que aparezca, claro, ahí se va manteniendo. El objetivo es que esa descendiendo. ¿Está claro? ¿Aló? Ah, sí, porque se me cortó un poco, pero sí, más o menos lo entendí. Sí, más o menos, qué bueno. ¿Qué no le quedó claro? Ah, es que se me cortó la conexión, profe, y ya no le puedo escuchar bien. Ya, ¿qué no le quedó claro? A ver, pregunte. Las últimas partes se me cortó bastante, profe. Eso ya no lo escuché. Ah, ya, decíamos que cuando hay mujeres que están embarazadas y ya se les está pasando el parto, dicen, ¿no es cierto? Normalmente el parto tiene que darse entre 37 a 40 semanas, pero si pasa de las 40 semanas ya estamos hablando de un posparto. Entonces ahí hay que provocar las contracciones uterinas. Y decíamos, esta hormona llamada oxitocina nos ayuda a contraer las fibras musculares del útero. Entonces ponemos un suerito y mezclamos una ampollita de oxitocina. Y de esa manera, claro, pasamos a conteo, primero 4 gotas, luego 8 gotas, y si no aparece contracciones uterinas, aumentamos a 16 gotas, o luego a 32 gotas, a 64 gotas. Y el momento en que ya aparecen las contracciones, empezamos a regular, ¿no? Para mantener más o menos unas 3 contracciones en 10 minutos. Y que sean buenas contracciones, ¿no? Que duren más o menos unos 45 segundos o más. Entonces son buenas contracciones y eso va a facilitar a que se vaya dilatando y borrando el cuello uterino, y de esa manera la cabecita del bebé también va a ir descendiendo. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Aló? Se fueron. Ninguna pregunta, doctor. Ah, bueno. Qué bien, por lo menos usted está atenta. Los demás creo que ya dejaron encendida la computadora. Ya ven, es lo bueno, en lo presencial, claro, ahí sí como se les está mirando, se les pregunta, se les repregunta. Aquí en lo virtual, o entendieron bien, o como suelen decir, no se entiende nada. Por eso es bueno las preguntas, hay que preguntar para poder ampliar un poco más. Bueno, terminamos revisando la hipófisis con su vascularización. La hipófisis recibe sus nutrientes, recibe su oxígeno a través de las arterias hipofisarias superior e inferior que proceden de la arteria carótida interna izquierda. Una vez dado ya el metabolismo celular, la sangre... Doctor, disculpe, no nos está compartiendo las diapositivas. No, solo les estaba mirando a ustedes nomás. Decíamos que el tejido sanguíneo ya sin oxígeno o sangre desoxigenada sale por las venas perihipofisarias, que a través del seno intervenoso van a drenar en el seno cavernoso. Bueno, creo que vamos a llegar hasta ahí y continuemos con las exposiciones. ¿Qué grupo tiene que exponer? Aló. El grupo 8, profe, tejido óseo. Listo, le escuchamos. No sé si se puede ver pantalla, profe. Sí se ve.
Ya, profe, Sí, sí se le escucha. ¿sí me escucharon o no? Sí, siga nomás. Hasta donde me escuchó, profe, ¿me podría decir, por favor? Porque mi internet está lento. De la presentación no le escuché nada. Ya, a ver, ahorita. Ya, bueno. Nosotros somos el grupo número 8 y les vamos a presentar acerca del tejido óseo. Ya, este es un material liviano de gran consistencia y resistencia. A su vez posee elasticidad que otorga especial capacidad como material esquelético. El hueso es un tejido conjuntivo mineralizado, muy vascularizado e inervado. Se compone de una matriz extracelular, por lo cual la dureza surge de la calcificación de la matriz. Su función principal es proporcionar el soporte interno del cuerpo. Protegen los órganos vitales. Los huesos del esqueleto contienen más del 99% del calcio del organismo. Sirven para la inserción de los músculos y tendones. Está formado por tejido óseo compacto o cortical, que es una masa compacta sin espacios visibles, y tejido óseo trabecular, que como indica su nombre se parece a una esponja y se encuentra dentro del hueso compacto. Está formado por un entramado en forma de malla, compuesto por pequeños trozos de hueso llamado trabéculas óseas. Aquí se encuentra la médula ósea. La diáfisis se constituye de tejido óseo cortical que rodea el espacio medular. Se encuentran en los huesos largos. La epífisis está formado por un tejido esponjoso en el centro y por una capa delgada del tejido compacto en su periferia, y se encuentra separada de la parte central del hueso por una región llamada metáfisis, que es donde se encuentra el cartílago de crecimiento. Las superficies externas de los huesos están rodeadas por el periósteo. Este permite que el hueso crezca y se remodele después de una fractura. Y el endostio, una delgada membrana de tejido conectivo con abundantes células. Las superficies aviculares están recubiertas por el hialino. El cartílago hialino es un tipo de tejido conectivo que se localiza en múltiples partes del cuerpo. La transición de la diáfisis y epífisis se llama metáfisis. Esta es la zona que une los extremos del hueso largo con la porción central. Esta zona está ocupada en la infancia y en la adolescencia por un tejido cartilaginoso llamado cartílago de crecimiento, mediante el cual el hueso se desarrolla en forma longitudinal. Tras la adolescencia, el cartílago articular tiende a ser sustituido por el tejido óseo esponjoso. Características histológicas. Se utiliza la coloración tricómica de Mason-Goldner, técnica que permite visualizar con claridad las fibras de colágeno. El hueso cortical, que es poseedor de osteonas corticales, sistema que forma un cilindro en el hueso con dimensiones de 150 micrómetros de diámetro y 3 milímetros de longitud. En el centro del sistema se encuentra un conducto denominado conducto de Havers, por lo cual también el sistema es denominado sistema de Havers. El conducto de Havers, con un diámetro de 50 micrómetros, capilares, fibras nerviosas y tejidos conectivos que se encuentran en cada conducto. La matriz ósea se organiza en laminillas concéntricas alrededor del conducto con una dimensión de 3 micrómetros. Sistema de Havers. Este tiene 15 laminillas compuestas de fibras de colágeno de tipo 1. Las laminillas intersticiales son restos de laminillas que proceden del sistema de Havers. Las laminillas circunferenciales internas y externas son laminillas de disposición plana. Es una capa delgada que se encuentra debajo del periósteo y el endostio. Líneas de cemento. Estos son límites netos del sistema de Havers, que se encuentran de forma muy mineralizada y son sumamente escasos. Las células óseas. Su ubicación está en pequeñas lagunas alargadas de las laminillas. Los canículos son prolongaciones finas con ramificaciones perpendiculares y anastomosadas con los conductos del tejido óseo. Los conductos del tejido óseo tienen vasos aparte de las superficies externas e internas. Los osteocitos reciben y secretan sustancias por difusión, ya que existe una pequeña cantidad de líquido tisular que se encuentra alrededor de las prolongaciones en los canículos. Conductos de Volkmann.
Este es un conductor de vasos encargado de la comunicación que hay entre los conductos de Haber con la superficie interna y externa y con los vasos del periósteo y la cavidad medular. Este conducto atraviesa el tejido óseo en sentido medianamente transverso. Tejido óseo trabecular. Su composición es formado por laminillas, pero no contiene el conducto de Haber ni de Borgmann. Tampoco contiene vasos sanguíneos. La osteona trabecular es una base estructural con forma de disco plano que se encuentra formado por 20 laminillas. Su constitución es igual a la del hueso cortical. Nutrición de los osteocitos. Esta es por difusión desde la superficie del endostio por medio de los canículos comunicantes. Durante la formación del hueso, en el caso del desarrollo de un feto o en el caso de fracturas en personas adultas, primero se forma un tejido óseo, que este es inmaduro, que no presenta una estructura laminillar, más bien es un entretejido de fibras de colágeno. Aquí las fibras de colágeno se tejen y este tipo de tejido óseo se llama hueso entretejido o no laminar. Entonces, el siguiente. Ese es. El periósteo. El periósteo es una membrana del tejido conjuntivo que está adherida exteriormente a los huesos que sirven para su nutrición y regeneración. Esta es la parte compacta del hueso. Se compone de dos capas, una que es interna y otra que es externa. La capa interna es un tejido conectivo vascularizado laxo con algunas células. En la fase de crecimiento detecta osteoblastos y células osteoprogenitoras, que son la célula madre de osteoblastos. Una vez que es transcurrido este periodo de tiempo, los osteoblastos se transforman en células de revestimiento óseo, formando una capa plana, plana sobre la superficie del hueso. La capa externa del periósteo se compone del tejido conectivo denso, con vasos y nervios. Aquí los vasos son sanguíneos, son de mayor tamaño y se ramifican hacia los conductos de Volkmann. Además de haces de fibras de colágenos, pasan desde la capa externa del periósteo hacia la parte externa del hueso. Son fibras de Sharpey, que son mejor conocidas como fibras de colágeno, que se fijan con firmeza en el periósteo al hueso subyacente. La parte interna es la parte esponjosa, que es parte esponjosa o inmadura. El endostio es la membrana estructurada que tapiza las paredes de la cavidad medular de la trabécula ósea, en el cual encontramos el tejido conjuntivo, células osteoprogenitoras, osteoblastos, los canales aversianos y las paredes internas de los huesos largos compactos. La matriz ósea, puede seguir. La matriz ósea es un tipo especializado del tejido conectivo, cuya matriz extracelular se halla mineralizada en su mayor parte. Esta es proporcionada a características y propiedades específicas al hueso. Está compuesta en un 35% por material orgánico, sobre otras fibras colágenas, proteínas óseas y proteoglucanos, y en un 65% por minerales. Gracias a esta composición es posible un esfuerzo de torsión y flexión que son considerables. Está formada por fibras colágenas incluidas en una sustancia fundamental donde el colágeno representa el 90%. En la matriz anorgánica, que se compone de sales de calcio que contribuyen a la resistencia de comprensión del tejido óseo y a las propiedades elásticas y de resistencia a la tracción, que dependen en particular del contenido de colágeno. Siguiente, por favor. La osteocalcina. ¿Qué es? Es una proteína no colágena que es la más importante de la matriz ósea, cuya función es la fijación del calcio durante la formación de los huesos. Esta se sintetiza a partir de los osteoblastos. Su producción depende de la vitamina K y está estimulada por la vitamina D3. La vitamina K es muy importante para la coagulación de la sangre y de la salud de los huesos y para otras demás funciones del cuerpo. Esta se encuentra naturalmente presente en muchos alimentos, como lo son las hortalizas de hojas verdes, aceites vegetales, algunas frutas como los arándanos azules y los higos. Listo. Bien, en los osteoblastos también secretan osteonectina y osteopontina, que son glucoproteínas multiadhesivas, capaces de unir las células óseas y las fibras colágenas a la hidroxiapatita.
Por otro punto, tenemos que las proteínas tienen una gran importancia en el desarrollo de los huesos, antes y después del nacimiento, ya que este desempeña un papel central en la formación ósea, ya que estimulan la diferenciación de los osteoblastos a partir de células mesenquimáticas y la capacidad formadora de hueso de los osteoblastos. El colágeno tiene fibras que se componen fundamentalmente de colágeno tipo 1. Las sales minerales, o también llamada matriz inorgánica, representa el 75% de peso y está compuesta por fosfato de calcio cristalino en forma de cristales de hidroxiapatita, también por iones como magnesio, potasio, sodio, carbono y citrato, y por último por elementos extraños al tejido óseo que son capaces de unir a los cristales de hidroxiapatita. Los tipos de células del tejido óseo son células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, células de revestimiento óseo y osteoclastos. Las células osteoprogenitoras se llegan a diferenciar a partir de las células mesenquimáticas más primitivas. Este se llega a originar en el mesénquima fetal cerca de los centros de osificación que llegan a aparecer en la médula ósea, en el endostio y en la capa profunda del periósteo. Posteriormente, del parto y durante el resto de la vida postnatal. Bien, el osteoblasto llega a ser unas células formadoras del hueso. Esto quiere decir que sintetizan y secretan la matriz ósea orgánica. Este llega a formar una capa llamada células cúbicas sobre la superficie del osteoide recién formado. El núcleo suele localizarse en la posición de la célula orientada en dirección opuesta a la del hueso formado. Bien, pero ¿qué son las células cúbicas? Como su nombre lo indica, tiene una forma de un cubo. Se las encuentra típicamente en los tejidos que secretan o absorben sustancias como los riñones y las glándulas. En la superficie y en el citoplasma de los osteoblastos se pueden llegar a demostrar la presencia de gran cantidad de fosfatasa alcalina. Tiene una importancia esta enzima en el proceso de mineralización. En la formación del hueso, alrededor del 10% de los osteoblastos se llegan a ubicar en el tejido óseo recién formado y se llega a transformar en osteocitos, mientras los osteoblastos restantes se transforman en células de revestimiento óseo. El osteocito es la verdadera célula ósea. Se diferencia a partir de la matriz ósea recién formada. Entre el osteoblasto y osteocito se llega a caracterizar por una degradación paulatina del retículo neoplasmático rugoso y del aparato Golgi. Seguidamente, en los cortes histológicos, los osteocitos ocupan toda la laguna en la que se encuentran. Luego actúan sobre la formación ósea, pues producen la glucoproteína esclerostina. También tienen importancia en los homeostasis del calcio debido a la posible capacidad para degradar el tejido óseo, relacionado con las lagunas y los canalículos, en la denominada osteólisis osteocítica. Bien, las células de revestimiento óseo, estas son células aplanadas con escasos organelos y corresponden a osteoblastos que han concluido ya con la síntesis de la matriz ósea, por lo que se encuentran en reposo sobre las superficies óseas inactivas, siendo más específicos sobre las superficies óseas internas y externas en las que no hay actividad de osteoblastos u osteoclastos. En el adulto, estas pueden cubrir hasta el 80% de la superficie trabecular y endocortical. Además, estas células de revestimiento se ubican sobre una capa muy delgada de osteoide, la cual es retirada para que se inicie la resorción ósea, el cual es un proceso que explicaré más adelante. Y también, cuando estas están activas, secretan una enzima llamada colagenasa, la cual es una enzima encargada de degradar la parte de la matriz ósea no mineralizada, como es el colágeno. Siguiente. En cuanto a los osteoclastos, son células multinucleadas que degradan el hueso y tienen tamaño y forma muy variable. En condiciones normales pueden tener hasta 5 núcleos y en patológicas hasta 200, con un diámetro hasta de 100 micrómetros. A menudo se localizan en las lagunas de Hauschildt. Estas son cavidades del hueso. En el citoplasma de los osteoclastos se puede encontrar la enzima anhidrasa carbónica,
la cual se encarga de la formación de ácido carbónico a partir del anhídrido carbónico y agua, con posterior producción de protones por disociación de ácido carbónico, y además contiene varios complejos de Golgi, numerosas mitocondrias y muchas vesículas. Siguiente. La resorción ósea. Este es un proceso por el cual los osteoclastos eliminan tejido óseo liberando minerales, resultando en una transferencia de ion calcio desde la matriz ósea hacia la sangre, donde una de las enzimas más importantes para degradar la matriz ósea orgánica es la catepsina K, mientras que el pH bajo disuelve la matriz ósea inorgánica. Pero ¿qué ocurre al momento de que comienza la degradación ósea? Los osteoclastos son capaces de fagocitar los restos de osteocitos, el colágeno degradado por las enzimas colagenasas y el mineral, para luego ser llevados al torrente sanguíneo y finaliza con la muerte del osteoclasto. Siguiente. En cuanto a la osteogénesis, bien, como se sabe que la histogénesis es la formación de un nuevo tejido, en este caso de tejido óseo, por un proceso de osificación, el cual inicia en los llamados centros de osificación. Existe un centro de osificación primario en el centro del molde cartilaginoso, que transformará el hueso posteriormente, y centros de osificación secundarios en los extremos del tejido cartilaginoso. Existen dos formas de osificación, la endocondral y la intramembranosa. La endocondral, donde el desarrollo óseo tiene lugar sobre un molde preformado de cartílago hialino, por ejemplo, todos los huesos del organismo, a excepción de los que voy a mencionar. Perdón. Siguiente. La osificación intramembranosa es donde el desarrollo del hueso se produce directamente en el tejido conectivo primitivo del tejido. Por ejemplo, huesos planos del cráneo, partes de la mandíbula, la mayor parte de la clavícula. Y hasta aquí ha llegado nuestra presentación. Gracias. Bueno, pasemos a preguntas. La señorita Grace es un taxi. ¿No está? Sí, profe, aquí estoy. A ver, hágale una pregunta, elabore una pregunta. Ya. ¿Cuál es el papel de la enzima colagenosa en el proceso de resorción? Bueno, a ver, va a responder la señorita Dayana Molina. Ya, bueno, como se mencionó antes, la resorción ósea es el proceso por el cual los osteoclastos eliminan el tejido óseo, liberando minerales, por lo cual el papel de la enzima colagenasa es preparar la superficie ósea, degradando el colágeno. Esta rompe las estructuras de la matriz ósea no mineralizada y dando productos como productos iones de calcio, magnesio y fosfato, los cuales son endocitados por el osteoclasto para luego pasar por el torrente sanguíneo y así provoca una desmineralización del hueso. Y así continúa la reacción ósea. Bueno, segunda pregunta. El señor César Tamayo. Sí, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cómo llegan a ser los osteoclastos células multinucleadas? A ver, va a responder Juan Moya. Claro, doctor. Bien, los osteoblastos se derivan de células hematopoyéticas. Estas son células madres que están relacionadas con la sangre. Para ser más específicos, de células progenitoras de monocitos, estos que son glóbulos blancos, las cuales se unen entre sí en acción de citosina, produciendo así por las células del extroma en la médula ósea. Esto hace que las células se fusionen entre sí y formen una célula multinucleada, precursora de osteoblastos, que es tanto en células como en las de los estroma. Estas se encuentran en unos receptores que al unirse se activan a los osteoclastos. Específicamente los osteoclastos son las células multinucleadas, células gigantes, grandes, que intervienen en la resorción ósea
y están presentes en las superficies óseas, en el hueso que se está eliminando, que se está remodelando, o sea, lo que quiere decir interviene en la reorganización ósea. Siguiente pregunta, la señorita Talía Tenesaca. Sí, profe, buenas tardes, presente. Profe. Sí, elabore una pregunta. Ah, ya. A mí me quedó la duda de qué sucede con los osteoclastos cuando finaliza la resorción ósea. A ver, va a responder Carlos Pantoja. Bien, una vez que se termina la resorción ósea, los osteoclastos van a sufrir lo que es apoptosis, es decir, una muerte programada por el propio organismo, para luego ser removidos por los fagocitos, las cuales son células libres que tienen la capacidad de capturar y digerir partículas mediante el proceso llamado fagocitosis. Sí, son fagocitadas específicamente los osteoclastos. Bueno, siguiente pregunta. Evelyn Terán. No está Evelyn Terán. A ver, el señor Brian Parra. Estoy exponiendo, dice. Sí, sí sé que está exponiendo. Yo le voy a hacer la pregunta porque no está la señora que le haga la pregunta. A ver, indíquenos las características de la matriz extracelular ósea. ¿O de qué está compuesto la matriz extracelular? Desde un punto, se puede decir que el hueso es un tejido conjuntivo mineralizado que es muy inervado. Esta estructura es una laminilla de matriz osteoide, que estas laminillas se ponen a disposición, que es la determinada que el hueso sea cortical o esponjoso. No, solo le estoy preguntando matriz extracelular. Sí, o sea, que está constituido por proteínas de colágeno y por proteínas no colágenas. Las proteínas de colágeno constituyen el 90% del peso total de las proteínas, mientras que las proteínas no colágenas son los proteoglucanos, como el hialuronano, como el condroitin sulfato, como el queratán sulfato, que van a contribuir a que el tejido óseo ofrezca resistencia ante la comprensión o compresión. Dentro de las proteínas no colágenas también están las glucoproteínas multiadhesivas que también indicaron en la presentación. Ahí están la osteonectina, las hialoproteínas como la osteopontina o las hialoproteínas 1 y 2. Dentro de las proteínas no colágenas también están las proteínas dependientes de la vitamina K o conocidas como osteoespecíficas, como la osteocalcina, la proteína S, la proteína GLA matricial. Y dentro de las proteínas no colágenas están también los factores de crecimiento citocinas, como el factor de crecimiento similinsulina, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, las proteínas morfogénicas óseas y las interleucinas. Esta pregunta no fue respondida, así que baja el puntaje. Vamos a la última pregunta. La señorita Tatiana Tipanluisa. Brenda Peñafiel. Sí, profe. A ver, de las proteínas que ya habíamos indicado anteriormente, cojamos solo las proteínas conocidas como glucoproteínas multiadhesivas. ¿Qué es lo que estas glucoproteínas multiadhesivas están facilitando? Porque esas multiadhesivas facilitan la adhesión. ¿De qué elementos? En el caso de la osteonectina, de la osteopontina, de las hialoproteínas. De las tres, a ver, indíquenos. No.
Qué grave. Y verán que también se indicaron en la presentación una parte. Eso da a entender de que están solo leyendo así automáticamente. Y el objetivo de preparar una presentación en PowerPoint es para que todos conozcan y puedan defender ante las preguntas. Miren, nuevamente le baja en la respuesta de preguntas. Hablábamos de la osteonectina. La osteonectina va a ayudar o va a facilitar la adhesión entre el colágeno y los cristales de hidroxiapatita. La osteopontina, en cambio, facilita la adhesión de las células hacia la matriz ósea. Y las hialoproteínas van a mediar la adhesión celular. Y inician también una formación de fosfato de calcio durante el proceso de la mineralización. Bueno, continuamos con el siguiente grupo. Buenas tardes, profe. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Ya, buenos días, doctor. Buenos días, compañeras. Nosotros les vamos a presentar acerca del tejido sanguíneo. Ya, el tejido sanguíneo, que también es conocido como la sangre, es un tejido conjuntivo especializado. Es un fluido que circula en el interior de los vasos sanguíneos. Su alta complejidad ha llevado a que sea considerada como un tejido conformado por diversos tipos de células que influyen libremente en la matriz del líquido, también llamado plasma. Este tejido representa un 6 a un 8% del peso del individuo, lo que puede representar en el caso de los adultos un volumen de 4 a 6 litros en promedio. Creo que dejo de compartir. Espérame un ratito. Ahí creo que ya se ve otra vez. Sí, sí. Ya. Yo les voy a hablar de las funciones de la sangre. La sangre tiene 3 funciones esenciales. La primera, que es el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia las células del cuerpo, y del dióxido de carbono desde las células hacia los pulmones. También lleva los nutrientes desde el tracto gastrointestinal hacia las células y hormonas desde las glándulas endocrinas hacia otras células. Transporta el calor y desechos hacia diferentes órganos para ser eliminados del cuerpo. Tiene también la función de la regulación del pH, de la temperatura corporal y del contenido de agua de las células. Por último, tiene la función de protección contra la pérdida de sangre por medio de la coagulación y contra las enfermedades por medio de los glóbulos blancos, fagocitos y los anticuerpos. Ya. Ahora hablemos de la hematopoiesis y sus fases. Pues la hematopoiesis tiene el objetivo final de mantener la cantidad constante de los diferentes tipos celulares que hay en la sangre. Esta hematopoiesis se divide en 3 fases. Estas fases que vamos a ver son las del embrión en el embrión. Ya. La primera fase es la fase del saco vitélico. Esta comienza en la 3ª semana de la gestación y se caracteriza por la aparición de los islotes sanguíneos en la pared del saco vitélico del embrión. La fase 2... Vamos leyendo despacito. Perdón, no es vitélico. Mire, es vitelino. Igual en hematopoiesis. Está leyendo mal. Vuelva a repetir. Ya, perdón. Ya. La hematopoiesis y sus fases. Vuelva a repetir. La hematopoiesis y sus fases.
Vuelva a repetir. Hematopoiesis. Correcto. Hematopoiesis. Ahí sí. Continúe. La hematopoiesis tiene el objetivo de mantener la cantidad. Hematopoiesis. No puedo, pero Sí, no es con la O. hematopoiesis Correcto. tiene el objetivo final de mantener la cantidad constante de los diferentes tipos celulares que hay en la sangre. Esto se divide en 3 tipos de fase. La primera, que es el saco vitelino, la cual comienza en la 3ª semana de la gestación y se caracteriza por la aparición de islotes sanguíneos en la pared del saco vitelino del embrión. En la segunda fase, la fase hepática, ocurre en los comienzos del desarrollo fetal. Los centros hematopoieticos aparecen en el hígado, que será el sitio principal de la formación de la sangre. En estas 2 fases se forman casi con exclusividad los eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Por último, tenemos la fase medular ósea, la cual ocurre en la médula ósea roja y en otros tejidos linfáticos. Ocurre en el segundo trimestre del embarazo. La médula ósea pasa a ser el órgano hematopoyético central en los últimos meses de vida y durante toda la existencia postnatal. En estas gráficas podemos ver lo que se explicó, cómo empieza esta formación de la sangre, que empieza en el saco vitélico, pasando por el hígado, y vemos una parte verde, que es el vaso. Díganme que no es vitélico. Vitelino. Vitelino. Claro, antes de presentar, usted debería leer, que esté bien segura de lo que va a decir. Porque si usted diferencia, mire, vitelino con vitélico, ¿qué dice? Es súper diferente, ¿no? Continúe. Ya, podemos ver la parte verde, que está coloreada, que dice vaso. Bueno, el vaso participa en un grado muy limitado durante el segundo trimestre del embarazo. Y la médula ósea, pues la médula ósea ya es la parte donde mayormente se forma la hematopoiesis hasta llegar al adulto. Por último, vamos a ver los tejidos. La primera es la hematopoiesis en el hígado de un feto humano en el 3er mes de vida intrauterina. Sigue. El otro tejido podemos ver que es la médula ósea primitiva de un feto humano en el 3er mes de vida intrauterina. Podemos identificar el tejido óseo, la médula ósea fetal. Y ahora vamos a ver las células madre hematopoyéticas. Todas las células madre sanguíneas se forman a partir de una célula madre hematopoyética pluripotente. Estas células madre hematopoyéticas pluripotentes son aquellas capaces de dar origen a cualquiera de las células sanguíneas y mantener su propia existencia por divisiones mitoicas. Entonces, por divisiones mitoicas, estas células madres pluripotentes forman nuevas células pluripotentes, por lo cual se mantiene la cantidad original de estas. Ya, buenas tardes, profe. A continuación me toca a mí. Les voy a dar a conocer lo que es respecto a glóbulos rojos o también denominados eritrocitos. Nos dice que contienen hemoglobina que confiere a la sangre el color rojo característico, carecen de movimiento propio y soportan gran deformidad al pasar por los capilares más pequeños. El proceso de rotura de los eritrocitos se denomina hemólisis. También dice que el contenido de hemoglobina capacita a los eritrocitos a transportar oxígeno y dióxido de carbono. La forma es influenciada por las fuerzas osmóticas. Ya.
A continuación, les voy a dar a conocer respecto a la forma de un eritrocito. Ya tenemos en solución hipotónica, solución isotónica, solución hipertónica. Con respecto a la forma, es influenciada por fuerzas osmóticas. En una solución hipertónica, los eritrocitos se encogen por la pérdida osmótica de agua y adoptan una forma crenada característica. Dejo de compartir. Perdón, se me está saliendo del Teams. ¿Qué pasó? Ya está, miren. Ya se puede mirar, pero le puede regresar a la anterior diapositiva, por favor. Ya. En cambio, en una solución hipotónica, los eritrocitos se hinchan debido a la captación de agua y adoptan la forma esférica. El estiramiento de la membrana del eritrocito la hace permeable, por lo que la hemoglobina se filtra hacia el exterior y deja estructuras casi incoloras. Ya. El proceso de rotura de los eritrocitos, como les había dicho, se denomina hemólisis. Ya. Siguiente. Ya. Aquí tenemos para presentarles cómo se puede visualizar un eritrocito. Perdón, voy a conectar el cargador. Sí. Ya, con microscopía óptica. Los eritrocitos de un extendido sanguíneo teñidos con GEMSA aparecen en color rosa pálido y redondeados con un diámetro de unos 7.5 micrómetros. Ya, el siguiente nos dice con microscopía electrónica se muestran los eritrocitos llenos de hemoglobina que confiere al citoplasma un aspecto granulado, fino, uniforme. Con microscopía electrónica de barrido muestra con claridad la forma bicóncava característica mantenida por un citoesqueleto bidimensional en la superficie interna del plasmalema. Glóbulos blancos o leucocitos son células de la sangre que emiten pseudópodo, ayudan a combatir a las infecciones y asisten en el proceso inmunológico. Tenemos entre 5.000 y 10.000 glóbulos blancos por mililitro de sangre. Tienen un tamaño entre 7 a 20 micrómetros y el aumento de glóbulos blancos se conoce como leucocitosis y la disminución como leucopenia. Por favor. Ya, la función de defensa del organismo se da a través de 4 principales pasos. La quimiotaxis, que es el movimiento orientado a un lugar en especial, mediado por las células quimiotácticas, las cuales son liberadas desde el foco infeccioso. Luego está la diapédisis, que es la capacidad de los glóbulos blancos de atravesar las paredes de los capilares sin lesionarlos. Luego está el movimiento amoeboide, que es el desplazamiento de los glóbulos blancos por el tejido conectivo a través de los pseudópodos. Y al final está la fagocitosis, que es el proceso de englobe de las sustancias extrañas y lleva dentro de las células por parte de las enzimas de los lisosomas primarios.
Los glóbulos blancos se dividen en dos grupos: los granulocitos, conformados por los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Se caracterizan porque su núcleo está rodeado por numerosos gránulos en el citoplasma y se forman en las células madre de la médula ósea. Luego están los granulosos, como los monocitos y los linfocitos, que no tienen gránulos en el citoplasma y se forman también en la médula ósea y en el timo. Los neutrófilos se encargan de atacar y fagocitar sustancias extrañas como bacterias y agentes externos que entran a nuestro organismo. En situaciones de infección o inflamación, su número aumenta en la sangre. Los neutrófilos son el 60 al 65% total de los leucocitos en nuestro cuerpo y miden entre 10 y 15 micrómetros. Los eosinófilos aumentan en enfermedades producidas por parásitos, en las alergias y en el asma. Tienen un tamaño similar a los neutrófilos y se encuentran en una cantidad del 1 al 3% del total de los leucocitos. Los basófilos segregan sustancias como la heparina, de propiedad anticoagulante, y la histamina, que estimula el proceso de inflamación. Tiene un diámetro promedio de 10 micrómetros. Los linfocitos miden alrededor de 7 a 12 micrómetros y se dividen en linfocitos T, que realizan la inmunidad celular, los linfocitos B, que realizan la inmunidad humoral. Es el principal mecanismo de defensa contra los microorganismos extracelulares y toxinas. Y los linfocitos NK, que su función es la destrucción de las células infectadas y de las células cancerosas, además que regulan la respuesta inmunitaria. Y también están los monocitos, que tienen un diámetro de 15 a 20 micrómetros, luchan contra determinadas infecciones y ayudan a otros leucocitos a eliminar tejidos muertos o dañados. Destruyen células cancerosas y regulan también la inmunidad contra sustancias extrañas. Yo les voy a hablar sobre las plaquetas o trombocitos. Son células sanguíneas que encontramos en la sangre, son muy pequeñas, miden entre 2 y 4 micras de diámetro. Tienen una forma de disco sin núcleo y existen entre 250.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre. La vida media de una plaqueta oscila entre los 8 y 12 días y se producen a partir de células madre presentes en la médula ósea. Los trombocitos tienen una zona central que es el granulómero, que contiene gránulos que se tiñen de color púrpura a azul. El granulómero está rodeado por una zona más clara, que es el hialómero, que tiene gránulos. Los gránulos de los trombocitos son de dos tipos: los gránulos alfa, que miden de 0,2 micras de diámetro y contienen el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que es el factor de crecimiento transformador beta, y también los gránulos delta, que entre otros factores contienen serotonina y ADP e histamina. También hay algunos lisosomas aislados y además se encuentran grandes cantidades de actina y miosina. La función de las plaquetas es el papel central en la hemostasia, el mantenimiento del endotelio de los vasos sanguíneos por la liberación del factor de crecimiento, obstruir los vasos sanguíneos lesionados o rotos. Al unirse forman el tapón que impide las hemorragias. En condiciones normales, las plaquetas se mueven en un estado inactivo a través de los vasos sanguíneos. Cuando se produce una ruptura en el vaso sanguíneo, las plaquetas que se encuentran inactivas se activan y producen una coagulación sanguínea, evitando la pérdida de sangre. Ante un corte u otra lesión de un vaso sanguíneo,
Este se contrae de inmediato, lo cual en principio detiene la hemorragia. A continuación, las plaquetas intentan obturar el orificio de la pared del vaso mediante la formación de un tapón plaquetario. Después de la formación de la placa trombótica, el endotelio cubre todo el defecto. Si el defecto es mayor en la pared del vaso, se activa el próximo paso de la hemostasia, que es la formación de un coágulo. La liberación de sustancias activadoras por los trombocitos y por la pared vascular dañada inicia una reacción en cascada que le conduce a la transformación de proteínas plasmática denominada protrombina en trombina, enzima que cataliza la transformación del fibrinógeno plasmático en fibrina. ¿Dónde se fabrican las células sanguíneas? Las células sanguíneas se fabrican en la médula ósea, que contienen material esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos y que produce aproximadamente el 95% de las células sanguíneas del cuerpo. Existen otros órganos y sistemas en nuestro cuerpo que ayudan a regular las células sanguíneas, que son los ganglios linfáticos, el vaso y el hígado, que también ayudan a regular la producción, destrucción y diferenciación de las células. El proceso de producción y desarrollo de nuevas células se denomina hematopoiesis. Las células sanguíneas formadas en la médula ósea empiezan como células madre. La célula madre o célula hematopoyética es la fase inicial de todas las células de la sangre. Y a medida que la célula madre madura, se desarrollan varias células distintas como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y las células sanguíneas inmaduras también se denominan blastocitos. Y algunos blastocitos permanecen en la médula ósea hasta que maduran y puedan cumplir sus funciones. Gracias. Pasemos a preguntas. David Toro, ¿se encuentra? Sí, profe, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿el volumen sanguíneo de una persona puede variar por su género o eso no influye? A ver, va a responder Jessica Rosero. Ya, profe. Según lo que expusimos y lo que investigamos sería que sí, ya que la cantidad de sangre de una persona está relacionada con la edad, el peso, el sexo, la altura, por lo que en la mujer es de 4 a 4.5 litros y el del hombre es de 5 a 5.5 litros. Bueno, claro, de manera general diríamos que el volumen está entre 5 y 6 litros, ¿no? Con una ligera diferencia entre hombre y mujer, igual dependiendo de la edad y dependiendo de ciertas patologías, ¿no? En la anemia va a estar completamente disminuido, mientras que, y en este caso glóbulos rojos específicos, mientras que en la poliglobulia van a estar completamente aumentado. Pero, de manera general, ¿qué es el tejido sanguíneo? Señorita. No. Tejido sanguíneo, miren, es parte del tejido conectivo especializado. Es un tejido conectivo fluido por estar constituido por células y sustancia fundamental líquida llamada plasma sanguíneo. Este tejido conectivo llamado sangre circula por los vasos sanguíneos
todo el tiempo hemos estado hablando de arterias, de venas, por ahí están recorriendo este tejido sanguíneo. A ver, pasemos a una segunda pregunta. La señorita Rocío Salgado. Sí, profe. ¿Qué es el hematocrito? No. El hematocrito es el porcentaje de volumen sanguíneo compuesto solo por glóbulos rojos, ¿sí? Cuyo valor normal en los varones 40-50% y en las mujeres 35 a 47%. Entonces ahí podríamos decir en las mujeres menos de 35, anemia. Digamos anemia y más de 50, poliglobulia. Siguiente pregunta. El señor Abel Sánchez. Sí, pero A ver, señor Abel Sánchez, ¿cómo está constituido el plasma? El plasma sanguíneo. ¿me podría repetir la pregunta? Se me ¿Cómo cortó. se compone o se constituye el plasma? Nada, qué difícil. El plasma es... ¿Sigo? Pero no El ha plasma dicho nada. es un líquido ligeramente amarillento. ¿Cómo está constituido? ¿Qué constituye el plasma? Agua, proteínas, ¿Qué en porcentaje? general. ¿Qué porcentaje de cada una? ¿Qué porcentaje en la sangre hay? Lógico. El plasma está En constituido la por sangre. agua en su Profe, mayoría yo le complemento. en una cantidad de 91-92%. Proteínas como la albúmina, las globulinas, el fibrinógeno en un 7-8%. Y miren, 1-2% está constituido por otros solutos. ¿Cuáles son esos otros solutos? Los electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, las sustancias nitrogenadas no proteicas como la urea, el ácido úrico, la creatinina, las sales de amonio, las sustancias nutritivas como la glucosa, los lípidos, los aminoácidos, los gases sanguíneos como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, sustancias reguladoras como las enzimas, como las hormonas. Siguiente pregunta. Cindy Sandovalín. Sí, profe. A ver, señorita Cindy Sandovalín. Usted indíquenos cuáles son los porcentajes de los leucocitos. Qué difícil, recién se ponen a buscar. Cuando estos deben dominar, pero al revés y al derecho. Los porcentajes de los leucocitos, ustedes mismos dicen, los leucocitos son los que tienen gránulos, como los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. Y los leucocitos que no tienen gránulos, como los monocitos y los linfocitos. Entonces le pregunto, ¿cuáles son los porcentajes? Los porcentajes son de neutrófilos 60-65%, eosinófilos entre 1 a 3%, basófilos menos del 1%, monocitos entre 3 a 5, incluso hasta 7%, y los linfocitos entre 20, 25, máximo 30%. Vamos a una última pregunta. Grace, un taxi. Sí, profe. A ver, usted indíquenos, ¿qué tipos de hemoglobinas existen? Igual, recién va a buscar. Ya ven, la presentación incompleta. No han revisado el tema. Se les pregunta, no responden. Qué difícil. Dentro de las hemoglobinas tenemos la hemoglobina A, prevalente en los adultos,
la hemoglobina A2, que constituye entre el 1.5 al 3% de la hemoglobina total en los adultos, la hemoglobina F, que totaliza menos del 1% de la hemoglobina en los adultos, pero esta hemoglobina F se va a encontrar principalmente en el feto. Tenemos la hemoglobina S, que es una hemoglobina alterada genéticamente y está presente en la anemia de células falciformes. Existe también la oxihemoglobina o hemoglobina unido al oxígeno. La metahemoglobina, que se produce por una enfermedad congénita. La carboxihemoglobina, que es una hemoglobina unida al CO2. Y por último diríamos la hemoglobina glicosilada, que se utiliza para controlar cómo está actuando el tratamiento en aquellos pacientes diabéticos. ¿Hay otro grupo que tenga que presentar tejido sanguíneo? ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Aló? ¿Se encuentran? Ya estamos, profe. Sí, doctor. Bien. Vamos a tener que volver a repetir este tema, porque este tema estuvo súper incompleto. Pero bueno, luego damos a otro grupo, a otras personas que amplíen un poco más el tejido sanguíneo. Lo que sí, más bien voy a mandarles ya la tarea de identificación de elementos anatómicos de corazón, porque ya en anatomía terminamos cardiovascular, así que van a elaborar gráficos en donde identifiquen elementos anatómicos del corazón. Además, los elementos que constituyen el tejido óseo, el tejido cartilaginoso y el tejido sanguíneo. 8 días, entonces hasta el próximo viernes que suban las tareas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, doctor. Listo. No le escuché, se me fue el audio. Sí, decía que se les está mandando una tarea en donde elaboren gráficos, dibujos y puedan identificar los elementos anatómicos que constituyen el corazón, los elementos o características microscópicas del tejido óseo, del tejido cartilaginoso y del tejido sanguíneo. 8 días que empieza a partir de hoy y termina el próximo viernes, que deben subir las tareas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, doctor. Listo, que les vaya muy bien. Profe, Diga. disculpe, profe, la interrupción. Lo que pasa es que al momento de que ya iba a hacer las preguntas del grupo que acabo de exponer, ese salto de mi profe, yo soy Tipan Luisa y no me nombró a mí para hacer la pregunta. Y ya se le debe nombrar otro día. Ya, gracias, profe. Sí, porque sí le iba a decir ese rato, pero incluso me sacaron de la clase, pero ya. Gracias. Listo, que les vaya muy bien. Hasta luego.